Mi pastor es el reverendo Ariel Isaías Narváez y estoy un poco nervioso. Entonces, pues, el tema que vengo a traerles es mi testimonio, tratando de resumir 30 años que duró la travesía para obtener la libertad que el Señor me dio. Antes de entrar al testimonio como tal, les quiero leer, y se pueden permanecer sentados, en Efesios 2, del 1 al 5, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este testimonio, como les estaba diciendo, fue un proceso de 30 años. Voy a comenzar desde mi niñez a tratar de resumirlo, porque cuando yo di el testimonio por primera vez en la iglesia, pues estuvimos 3 días. Se dividió para 3 días. El Señor a mí me libertó de la homosexualidad. Yo me convierto a Cristo cuando tenía 11 años. Mi mamá era apartada, mi papá era católico, sin ir. Hay mucha gente que dice, no, yo soy católico, pero nunca van a la iglesia. Y a los 11 años, la hermana de mi mamá enfermó de cáncer. Ella era una muchacha de 33 años, tenía 4 niñas. Ella se reconcilió con el Señor en esa etapa de esa enfermedad. Ella falleció, pero se fue con Cristo, que es lo más importante. Ahí a los 11 años yo consciente, porque muchas veces creemos que los niños no se dan cuenta de nada. No, ellos son niños, son chiquititos, pero los niños se dan cuenta de muchas cosas. Yo fui niño también, todos los que estamos aquí fuimos niños. Y nos damos cuenta de muchas cosas malas y de muchas cosas buenas. Cuando yo tenía alrededor de 5 a 6 años, yo recuerdo que yo comencé como a hacer un tipo de muñequitas con cualquier cosita que yo encontraba. Y mi papá ya empezó a notar cosas extrañas en mí. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo, estamos hablando de, vamos a poner como en el 75, 74, por ahí. Estos temas no se hablaban. Hoy en día todavía le falta mucho para que se hablen estos temas, y más en las iglesias. Mi papá comenzó a ver cosas raras en mí, y en su ignorancia, no tener las herramientas, más él no era cristiano, pues comenzó como que a apartarme un poquito de él. ¿Por qué? Hay un libro de un hermano que no recuerdo el nombre, él es pastor en una iglesia en Estados Unidos, y en una parte de ese libro hablaba de los padres, en este caso del papá, narcisista. No es que sean narcisistas, que se crean,
que son como el cuento o la literatura, que se creía él más bello que nada. El narcisista era en el sentido que un padre, cuando trae al mundo a un hijo o la esposa, quiere que ese hijo sea como él. Entonces, al no ser como él ya tiene a ese niño en un pedestal. Pero si no es como él quiere que sea como él, pues inconscientemente él va apartando a ese niño. Eso pasó conmigo. Él no tenía las herramientas y él fue como que dejándome más al cuidado de mi mamá. Pero yo me pasaba más con mi mamá. Entonces, ¿qué le puedo decir? Mi hermano menor y el hermano mayor jugaban pelota y siempre nos pasábamos en los parques. Ya ellos dos cumplían con los requisitos del padre, en este caso narcisista, porque ellos daban el grado que él estaba buscando en sus hijos. Yo seguí al lado de mi mamá, yo seguía a donde quiera que ellos iban para los juegos de pelota, yo seguía todo, pero siempre estaba al lado de mi mamá. Después de adulto me doy cuenta que muchas veces ese es el gatillo para lo que le puede pasar a muchas personas, como en mi caso, que empieza a notar unas cosas diferentes de uno en mí, pero como era niño, sí sabía unas cosas. Yo la cuento ahora porque me acuerdo, pero el tema para un niño pues es difícil, no lo pueden entender como un adulto. Pues yo seguí en la crianza normal, mis años de escuela, en escuela elemental, empecé a recibir desde primer grado un rechazo porque los nenes y nenas lindas y lindos no se juntaban con los nenes que no eran muy agraciados, y yo era el que no era agraciado. Y desde esa época empezó el bullying conmigo, desde niño, y les puedo decir que hasta cuarto año de escuela superior. Allí fue menos, pero duró hasta mis 12 años, creando en mí muchas inseguridades. Yo tenía muchísimas inseguridades. Venía arrastrando esa parte que decía que yo era feo, que siempre recibía rechazo, más lo otro de esta inclinación que era para el homosexualismo. ¿Qué sucede? Seguí creciendo en escuela intermedia, pues yo me llegué a enamorar de muchachas de la escuela, pero lamentablemente todas me rechazaron. Y yo seguí mi vida normal. Me graduó de cuarto año, pero en high school yo me di cuenta que yo sentí como una atracción a un muchacho de la escuela, pero todavía en mi ignorancia yo no sabía lo que me estaba pasando realmente. Pues llegó el tiempo de graduarme, a los 17 años me graduó cuarto año, y una amiga mía de la Iglesia Discípulos de Cristo me invitaron para una campaña de jóvenes. Pues ahí yo volví a la iglesia, porque cuando yo había aceptado al Señor a los 11 años, estuvimos como 2 años más o menos, y niños al fin y a veces adolescentes que no quieren ir a la iglesia, se quieren quedar viendo muñequitos, como era en mi caso. Se siguió acumulando todas esas experiencias de negatividad, de rechazo, y cuando yo me reconcilio con Dios, a los 17 años, comencé a ver, por medio de predicaciones, comencé a ver por medio, no sé si recuerdan, que antes estaban los talk shows como de Cristina, diferentes talk shows que empezaron a traer ese tipo de temas. Cuando traen ese tema, yo lo escucho y yo me identifiqué, porque yo estaba sintiendo cosas extrañas. Aún sirviéndole al Señor, no lo estaba practicando, pero eso fue para mí muy tormentoso. A nivel que comencé a enfermarme de los nervios, me empezaron los ataques de pánico,
ataques de ansiedad, porque yo no podía hablar de eso con nadie. En esos años, a fines de los 80 y 90, ¿con quién yo podía hablar de eso? Con nadie. Yo me sentaba siempre en los bancos de la iglesia como encorvado, porque yo me sentía sucio. Yo sentía que yo podía contaminar a cualquier hermano o hermana, porque yo me juzgaba a mí mismo, yo me castigaba a mí mismo, porque cuando yo me di cuenta de eso, yo no quería ser así. Yo hice, hermanos, todo lo que se hace religiosamente posible para que el Señor me cambiara. Yo quería cambiar de la noche a la mañana. Mi enfoque era, tengo que cambiar. Yo no quiero ser así, pero no podía hablarlo con nadie. En esos años, domingo tras domingo, hacían llamados y este que está aquí, al frente, llorando. Les puedo decir que en ese transcurso de 30 años, yo lloré todos esos años, pero una tristeza bien fuerte, me deprimí, pero seguía buscando que el Señor me libertara de eso. Pero cometí un error que fue lo que me impulsó a irme al mundo. Lamentablemente, yo lo estaba haciendo con mi propia fuerza. Yo quería cambiar, pero sin querer yo lo estaba haciendo con mis propias fuerzas. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. El único que puede cambiar una actitud en una persona, el único que puede liberarnos de lo que nos acecha, nos acusa, se llama Jesucristo. Y la libertad es real. Hay libertad. Tenemos que querer ser libres. Cuando yo proseguí en la iglesia, mi juventud, pasaron los años, ya como para eso del 95, la que era mi maestra de escuela bíblica, Orial Hija Mezquita, era la única persona que yo podía abrirme un poquito. Y recuerdo que un domingo después de la escuela bíblica, que todos los jóvenes bajaron al templo, yo me quedé en el salón y la llamé a ella aparte. Y le dije, Orial, y yo, este es mi último domingo que vengo a la iglesia, porque yo tengo que saber qué es esto que yo estoy sintiendo. Error, la peor decisión que yo tomé. Y decidí irme a ese ambiente que le llaman ahora el ambiente gay. Yo empecé a salir a una playa que había en Ocean Park, que se dividía entre los heterosexuales y la gente gay. Ese fue el primer sitio que yo empecé a ir. ¿Qué pasa? A todas estas, hay un texto bíblico que habla que el diablo vino a matar y a destruir. No es a matar animalitos por ahí ni destruir la ciudad. El plan de él era matarnos a nosotros y destruirnos a nosotros, emocionalmente, espiritualmente. Ese plan de matarme a mí, del enemigo, como también lo hace con muchas personas, empezó desde que yo era niño bien pequeño. Llegué a un punto que cuando yo empecé a salir en ese ambiente, aunque yo tenía, pues, en principio cristiano y el temor al Señor, ¿cómo les puedo decir? Yo llegué a escuchar los comentarios que decían en ese ambiente, que no, yo nací así porque yo desde que tengo uso de razón me he sentido así. Y como yo desde muy pequeño, por eso es que piensan ellos que se nace homosexual. No se nace homosexual. No se nace homosexual. El Señor es perfecto. Está el hombre y la mujer. El homosexualismo, como cualquier otro pecado, son decisiones de nosotros, que las tomamos en cualquier área de nuestra vida.
Siguió pasando el tiempo y yo me empecé a sentir aceptado. Obviamente, el enemigo me dibujó un Disney. Para mí eso era a nivel que yo empecé a ir todos los weekends, sin fallar, a la playa. Ya yo estaba, que en mi trabajo me decían Colibrí, no sé si se acuerdan de ese actor, que era bien oscurito. Pues me decían así porque yo iba siempre y ya yo estaba negro. Imagínate, todos los días cogiendo sol allá. Pues a mí me animaba el hecho de que por primera vez me decían que yo era guapo. Para mí eso fue, porque a mí, yo lo que tuve toda mi vida fue mucho rechazo. Que si feo, que si barbaridad de adjetivos que me colocaban en la escuela. Pues yo me sentí bien. No sé si se estaba escuchando bien. Y seguí yendo a la playa, pero había algo que los primeros días que yo iba a esa playa, yo me sentaba con mi neverita y mis cositas y empezaba a cantar corito. Y yo decía allí mismo, ay, Dios mío, perdóname porque yo estoy en este mundo de pecado. Pero se me olvidaba, empezaba a cantar corito. Y voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta. Entonces, de vez en cuando yo iba a la iglesia donde la secretaria, que es la que era mi maestra de escuela bíblica, para mí eso era un farito de luz que había allí. Porque ella estaba durante el día que no había nadie en la iglesia, nada más que ella. Y yo volvía y me sentaba, empezaba a llorar. Y yo le empecé a contar lo que me pasaba. Yo, mira, Oriali, yo no sé qué me pasa, pero yo estoy yendo a estos sitios y me pongo a cantar corito. Y ella me dice, mira, tú estás recientemente apartado. Pero créeme que mientras siga pasando el tiempo, los coritos ya no van a salirte de nuevo. Y así pasó. Me empecé a acostumbrar a ese lugar y dejé de cantar corito. De ahí paso a lo que le llamamos las discotecas, porque habían unas cuantas discotecas en el área metro. Les digo que Dios me persiguió desde el instante que yo me aparté para irme a ese ambiente, porque yo tenía que saber qué era eso que yo tenía. Y Dios no me dejó tranquilo. Hay muchas personas que decían, no, tú no puedes decir que Dios estaba allí, porque Dios no está en los lugares, vamos a decir, impuros, pero es que Él no estaba en el lugar impuro, Él estaba al lado mío para rescatarme, que el que estaba negativo era yo. El que estaba negativo era yo. Yo seguía insistiendo en esos lugares, pero siempre el temor de Dios en un momento dado me chocaba. Yo estaba bastante joven, yo tenía como 25, 26 años. Yo veía personas que, como de mi edad ahora, yo tengo 55. Yo veía a esas personas en las esquinas, porque como ya eran mayores, los jóvenes no les interesaban estas personas. Y incluso hasta yo, en un grupito, hasta caí en el mismo, lo que no me gustaba que me hicieran, el bullying. Cada vez que veíamos una persona como de mi edad, si yo tenía 20, 30 años así, le decía, mira, ahí llegó tu tío, ahí llegó tu papá. Entonces, las caras de esas personas yo las observaba. Y les puedo garantizar que eran personas con ese gran dolor en su corazón y ese vacío, porque no tienen a Dios. ¿Sabes? Están tratando de llenar unas cosas que son pecaminosas, cosas que el Señor lo declara en su palabra. Tratando de llenar ese espacio que lo llenan un poquito. Y después cuando se van a su casa, empieza tu mente a trabajar. Y más cuando uno fue cristiano. Les puedo decir también que mis mejores amigos de ese ambiente, todos los muchachos eran apartados de la iglesia. Una muchacha que es de mi barrio,
Ella se llama Wanda González. Me la encontré un día en una barra que era de mujeres lesbianas. Ese fue el primer sitio después de la playa que yo visité. Y yo me pasé y yo, ay, Dios mío, estas muchachas de Sabana Seca, porque allá vivo yo. Y ¿qué va a hacer ahora? Pero que esa muchacha, su mamá fue pastora de los discípulos de Cristo. Ella también estaba apartada y se había dedicado a este mundo del lesbianismo. Pues coincidimos y después planificamos siempre irnos juntos. Desde ese momento, yo no lo sabía, lo supe después en mis consejerías. Dios siempre me puso gente cristiana, apartada, al lado mío. En esos lugares lo que hay droga, el alcoholismo, las enfermedades, porque las personas hoy en día creen que ya el SIDA se acabó. El SIDA no se ha acabado. Hay, en fin, un montón de enfermedades. Y las personas pues piensan que como hay medicamentos, pues puedo seguir en ese mundo. Pasa el tiempo y como yo hago escenografía, pues yo soy pintor. En mi iglesia desde los 17 años yo hacía las escenografías de arte dramático. Pero en esos intervalos que yo me aparté, no había nadie más que pintara el fondo de los paisajes y todo eso, y me llamaban, Georgie, mira, para ver si tú puedes hacer la escenografía. Pero yo estaba en el mundo. Pero a mí me apasionaba, cada vez que yo hago una escenografía, es como una ofrenda a Dios de lo que Él me dio. Yo se lo doy a Él en escenografía, que va a ayudar a los actores para predicar una palabra por medio de un drama. Y se han convertido personas, ¿sabe? Que son instrumentos que el Señor, los talentos que cada uno de los que estamos aquí tenemos, son instrumentos para llevar a las personas al Señor. Pues, ¿qué pasó? Yo no conocía al pastor, a mi pastor actual, que ya va para 21 o 21 años en la iglesia, es el más que ha durado en nuestra iglesia. Entonces, yo siempre le digo que él es bien gallito, él es bien hyper, más o menos como el pastor. Que no puede estar calladito y siempre está hablando, predicando y bien entregado al Señor. Yo estaba pintando y el pastor le preguntó, ¿quién está arriba? Porque el teatro está arriba. Y le dije, no, ese es Georgie, lo que pasa es que él está apartado, que si esto. Y tenemos que saber que en las iglesias hay unos estatutos. Hay unos estatutos y yo los reconocía. Yo estaba apartado, yo estaba pecando. Se supone que cuando una persona está en esas condiciones, en cualquier condición pecaminosa consecutiva, todos pecamos, decimos una mentira o lo que sea, pero un pecado constante, que ya es una atadura, pues puede ir a la iglesia y recibir los cultos, pero no puede tener participación. Porque si es así, imagínense. Pues él dijo que él está de todo. No, yo voy para allá. Y él iba bien guapo, subiendo las escaleras. Cuando ya estaba llegando, el Señor le dijo, no, déjalo. Y créanme, el pastor, el Espíritu Santo le habla de una manera increíble. Y él dijo, y viró. Él me lo contó después, le digo esa parte después, porque no quiero adelantarme. Entonces, pues, yo hice mi escenografía y para ese drama me dio con ir a ver el drama. Eso fue en el 2004. Pero yo me quedé afuera en la puerta del teatro, no me quise sentar ni nada de eso. Y se da el drama muy bueno y el pastor hace su llamado y yo, después que él hizo su llamado, me monté en el carro y me fui. Pero eso me quedó ahí, trabajando. El Espíritu Santo inquietando, porque Él inquieta a las personas para bien. El Señor inquieta a las personas para bien. Y ya yo me sentía como ahogado. Pues voy en la semana donde la secretaria de la iglesia, bien nervioso.
Y ella ya me conocía, porque yo llegaba, no decía nada, yo me sentaba y empezaba a llorar. Y yo, Señor. Y ella, pero ¿qué te pasa? Ella dejaba todo, ponía sus manos así. Y ahí yo le contaba, y yo, es que yo quiero ser salvo, pero esto, no sé, eso me trabajó lo que dijo el pastor. Y decidí ir el domingo siguiente a la iglesia. Yo no lo conocía a él como tal, de nombre. Y él es una persona, yo creo que él ha llegado a venir a predicar aquí, no sé, no estoy seguro, pastor Ariel. Ok, que lo más seguro ya lo conocen. Exacto, Elizabeth. Pues la cosa es que yo me siento en el mezaní, porque allí como que en la iglesia hay un mezaní y muchas veces uno se siente como que me siento allá porque estoy más apartado de la congregación y me siento como un poco escondidito. Y yo lo veo que el Señor empieza a usar al pastor y llamaba por nombres a las personas y el Señor les revelaba cosas. El Señor no deja en vergüenza a nadie. Eso es algo muy importante para recalcar. El Señor nunca nos va a dejar en vergüenza. Jamás. Pues empezaba a hablar y yo en mi mente, yo mirando hacia abajo, yo dije en mi mente, si eres tu Dios, que me llame a mí por nombre y apellido. Terminando de pensar eso, él vira hacia arriba, Jorge Matos. Y yo a temblar. Yo estaba temblando y no podía. Tuvo que venir otro hermano de la iglesia a ayudarme a bajar las escaleras para llegar al altar. Porque a veces desafiamos a Dios. Tenemos que tener en cuenta eso. Si le decimos al Señor, no, tú dime esto. Y si el Señor lo cree pertinente, Él quiere que yo le diga, pues te lo voy a decir. Y así mismo pasé, me reconcilié con el Señor en el 2004. Empecé a buscar más del Señor, pero había algo en mí que fue el problema mío para no encontrar la liberación, era que yo veía a Dios un poco malvado. Yo veía a Dios bien estricto. Yo incluso le tenía hasta un poco de miedo a Dios. Y Dios es un Dios bueno. La naturaleza de Dios es amor. Amor. ¿Qué pasa? Pero desde niño siempre yo veía como que este único látigo todo el tiempo. No sé si se acuerdan, esos años 80, todo era del diablo. Tú no podías ni respirar porque eso era del diablo. Y yo, esa imagen que yo tenía, distorsionada del Señor, no me dejaba adquirir la libertad que yo quería. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. La palabra dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si nosotros como cristianos no sacamos tiempo para orar y leer la palabra, créanme que podemos estar en un círculo vicioso y con montones de tristezas acumuladas de muchos años dentro del corazón, porque no permitimos que el Señor nos hable a través de la palabra, porque esta palabra es viva y eficaz. Esto está vivo. Cada oración que usted lea de la palabra está viva, está viva. Por eso dice que llega hasta el tuétano, llega hasta lo más profundo del corazón. Pues, ¿qué pasa? Seguí en la iglesia 2004, entrando en 2005. Sucedió que una persona, un muchacho, me vio en Río Hondo, en las tiendas, con un primo mío, pero le dijo a otra persona que yo estaba con una pareja. Eso siguió, yo ignorándolo todo, siguió regándose en la iglesia. Y el pastor me llama, pero no me llamó, tú estás haciendo... No, él me dijo, mira, te tengo que contar algo que está pasando. Pues llegó a mis oídos por medio de esta persona y esta persona. Y él me dijo, yo sé que no, pero me dijeron eso de que tú estabas con una pareja. Y a mí me dio tanto coraje.
Yo dije, eso es mentira, eso es mentira. Es más, traiga a la persona que me lo diga en mi propia cara, porque eso es mentira. Pero de momento pensé y dije, no lo llame. Y me iba a ir y le dije al pastor, pero Dios me defiende. Y me fui. Eso empezó a cortar lo que estaba empezando de nuevo con el proceso para mi liberación. Y por ignorancia, por eso es que tenemos que leer la palabra, por eso es que tenemos que buscar al Señor en todo tiempo. Y yo sí leía la palabra, pero ahora mismo tengo un calambre en este dedo que estoy luchando, no sé si me ven con la mano. Buscar la palabra y esperar que el Señor le hable a uno. Pero todavía yo estaba con la visión de Dios distorsionada, de que Dios era un Dios castigador. Si el Señor castiga, porque eso también lo dice la palabra y el pastor es testigo. Pero ya es cuando ya nos ponemos un poquito tercos y Él no lo hace por maldad tampoco, Él lo hace para corregirnos. Así como en las majadas de las ovejas, que hay una que le gusta como que brincar fuera del cerco, el único remedio es dislocarle la cadera, algo así es que dice la palabra. Dislocarle esa cadera, o no la palabra, las personas que cuidan ovejas, para que ella no siga brincando, se aparte de la majada y sea devorada por los lobos, el león, lo que sea. Pues eso me decepcionó. Y como no tenía la madurez, pues sucedió otra cosa que lamentablemente pasa. Que es ese comentario como si yo a mí, a otras personas. Y llegó el momento en que yo dije, no. Y esta vez yo dije, conseguí un trabajo porque estaba desempleado en el mismo Río Hondo y traté de que sea de noche y que me dieran los turnos para salirme otra vez de la iglesia. Pero que esta vez yo dije, ahora, y así mismo yo se lo decía, yo no sé cómo en verdad Dios no me hizo. Yo dije, si yo no soy feliz en la iglesia, pues me voy a ir como quiera para el infierno. Pues yo me voy para el mundo y me gozo la vida. Como me voy a ir como quiera, pues me gozo la vida. Y le reclamaba a Dios, yo le decía a Dios, bien atrevido, de verdad. Tú no permitiste que ninguna de estas muchachas que yo me enamoré me quisieran. Tú podías hacerlo, a lo mejor yo no hubiese llegado a esto que yo he llegado. Mira lo que me pasa en la iglesia, pues no soy feliz en la iglesia, pues voy a ser feliz allá. Y como en el 2006 por ahí más o menos, cogía esos turnos para faltar y por ahí mismo me fui otra vez en el 2006 para el 2007. Error. Sigo en ese ambiente, el proceso se quedó allí en el escritorio, pero no se engavetó, porque el Señor tenía otros planes. Yo tenía unos pensamientos, pero es el que decide. El Señor, todos los que estamos aquí presentes en esta mañana, ustedes son escogidos por el Señor. Sus hijos, los que tienen hijos que estén apartados, son escogidos por el Señor. No pierdan la fe. No pierdan la fe. ¿Por qué le digo no pierdan la fe? Para hacer un paréntesis en este testimonio. Yo estuve apartado desde 2007 hasta el 2010. Pero ¿qué pasa? Mi papá seguía en la iglesia y él era anciano de la iglesia. Vino este predicador que el Señor lo usaba muchísimo, le ministraron a toda la iglesia. Mi papá vio que ya no había nadie al frente, pues se iba para su asiento. Y cuando se va a su asiento, el muchacho le dijo, no, venga para acá. Y mi papá, él no lo conoce. Y el muchacho le dijo, tus 3 hijos van a estar aquí sirviendo contigo. Como él sabía que éramos 3 varones. Yo estaba apartado, mi hermano mayor había ido a fines de los 80 a la iglesia un tiempito, estaba apartado, ya estaba casi alcohólico, mi cuñada también.
mi hermano menor, pues ellos estaban viviendo la vida que yo llevo el cristianismo a mi manera. Pero es que el cristianismo no es a la manera de nosotros. El cristianismo es a la manera de Cristo, del Señor. Yo no puedo decir que yo creo a Dios a mi manera. Porque si yo digo que yo creo en Dios a mi manera, la palabra me dice que engañoso es el corazón más que otras cosas. ¿Y qué me va a pasar? Si lo creo a mi manera, no a esta manera que hay aquí, cuando suene esa trompeta, pues me voy a quedar creyendo a mi manera. Ok, pues esa parte que le dije de que el Señor le profetizó, después más adelante vamos a atar unos cabos. Ok, yo seguí visitando ese ambiente gay, pero ¿qué sucedió? Un día vengo por el expreso, porque todo era allá en Santurce, en Atorrey y todo eso, y pasa por el lado mío un camión. Y no sé si ustedes han visto que detrás de los camiones dice aviso, que no se acerquen, bla, 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 bla. Y yo estoy guiando y cuando yo leo la palabra aviso, a mí el estómago y el corazón me brincaron, pero de una manera. Y yo decía, pero ¿y por qué me da este susto, esta cosa? Pero en el fondo yo sabía quién era el que me estaba diciendo aviso, porque el Señor nos avisa. Él usa cualquier forma para avisarte, para que tú vayas por el camino donde debemos andar, que es el camino estrecho, el que a las personas no les gusta. El camino estrecho, le gusta el camino espacioso, ancho. Pero ese camino espacioso y ancho, ¿a dónde nos lleva? A la perdición. Y el camino estrecho, que es Jesús, nos lleva a la vida eterna. Pues empezó con los avisos. Hermanos, donde quiera que yo me metía, era una cosa increíble. Yo podía ir a una oficina médica, sentarme, mirar para el piso y un letrerito, aviso. Iba en casa de alguien, una cubeta, aviso. Yo decía, ya me tenía harto, diciéndome aviso, aviso, pero el que él me quería salvar. Otro día iba por el expreso y, ese día yo había conocido una persona y echando gasolina, yo me quedé en el carro y cuando miro para los tanques, aviso. Ahí se me quitó todo, le dije, no, me quiero ir. Me monté en mi carro después y yo iba por el expreso diciendo, déjame en paz. Yo iba discutiendo literalmente, gritándole al Señor, déjame en paz. Volvía yo a decir, si no me dejas ser feliz en la iglesia, déjame ser feliz allá. Déjame en paz. Yo discutiendo como si los pájaros tirándole a la escopeta. Y el Señor con su gran misericordia, y qué bueno que no me dejó en paz. Qué bueno que el Señor no me dejó en paz. ¿Qué sucede? Pues eso sigue trabajando, pero yo me estaba negando porque como yo había dicho que jamás iba a volver con él, sucede que para el 2010, una de mis mejores amigas, cristiana ella de toda la vida, su papá fue pastor también, ella tenía lupus desde los 15 años. Ella si estuviera viva tuviese mi edad, también 55. Ella cayó bien malita en el hospital, en el auxilio mutuo, pero el papá era bien mayor. Se le hacía difícil ir para cuidarla durante el día. De mediodía como hasta las 7 de la noche. El esposo era profesor de universidad. La hermana de ella vivía en Luquillo. Y me pidieron a ver si yo me quedaba con ella. Pues yo dije, pues está bien, yo lo hago. Pues yo me quedaba con ella, pasaba de mediodía hasta las 7 que llegaba el esposo y yo me iba. Pero yo me iba para la barrita. Yo la dejaba a ella y me iba para la barrita a jugar billar porque me gustaba mucho el billar. Y un día, que eso lo conté en la emisora, que fui con el pastor y gracias por haberme invitado, ella empieza a llorar con un ataque de pánico, de ansiedad, que ella nunca era así. Esa mujer era un roble, esa mujer tenía tanta fe, aún dializándose
esa enfermedad que le dañó todo su cuerpo, que se estaba muriendo. De momento ella empieza a llorar en el cuarto de hospital y a decir, Georgie, ora por mí. Me siento mal, creo que me voy a morir, ora por mí. Y yo en mi mente, pasmado, y yo decía, Dios, pero ¿cómo yo voy a orar por ella? Yo no puedo orar por ella. Yo estoy en pecado, yo sé lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo orar por ella. Y la desesperación de esa muchacha era tan grande que yo sé quién puso eso. Para un mal, para que se vuelva un bien, para ella y para mí. Y yo dije, pues, como yo sé lo que es ataque de pánico y ansiedad, porque a raíz de, en los 17 años que yo tenía, cuando me descubro que tenía estas inclinaciones, pues eso me creó mucha ansiedad a nivel de medicamento. Pues yo comencé a orar por ella. Yo, Señor, te pido por Vanessa, y yo soy bien llorón. Yo soy del que me quedo con la iglesia. Cuando yo tengo que llorar, yo me quedo con la iglesia. Si estoy en la presencia de Dios, yo me siento que estamos él y yo solitos allí. Obviamente no estoy haciendo tampoco un desorden, porque las cosas del Señor son ordenadas. Pero yo lloro, yo soy bien sentimental. Entonces yo empecé a llorar orando. Termino de orar y a ella se le quitó todo lo que tenía. Y yo me quedé mudo en esa silla. Era temprano, eran como las 4 de la tarde y a las 7 era que yo me iba. Yo estaba como mudo. ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba, mira, trabajando con esto aquí en el corazón. Llega a las 7, me voy para la barrita, no duré ni un minuto y me voy para mi casa. A las 2 semanas mi amiga muere. Se va con el Señor, ella tranquila. Yo estaba presente jueves y ella murió sábado. Yo estaba en intensivo con ella. Y el doctor vino donde ella, le dijo, Vanessa, la infección de la sangre con nada cede. No le tuvo que decir nada más porque ya ella sabía que iba a morir. Por lo que le decía el doctor. Y ella dijo, ok. Y yo la miraba, Dios mío, ya sabía que se va a morir. Y dice, ok. Pues la cuestión es que ella se muere, la enterramos. A las 2 semanas de su muerte, a mí me van a operar de vesícula. Fui un jueves, me hospitalizan, pero me dejan todo el fin de semana, como era weekend largo, pues los médicos se iban de weekend y a mí me dejaron con antibióticos y calditos claros. Y eso me provocó, de que era de un día para otro, me provocó una colitis crónica. A mí la barriga se me puso... Pero eso es un dolor tan intenso en mi vida. Yo había pasado por eso. Yo sentía que yo me moría. Yo se lo decía a mi papá, yo me estoy muriendo. Porque el dolor ni con morfina me daban de todo y no se me quitaba. ¿Qué pasa? En el desespero me arrodillé en el cuartito de hospital y yo me quedé con ese hospital. De milagro no vinieron las enfermeras a mandarme a callar. Y yo llorando y mi papá orando y yo, Señor, perdóname. Perdóname, pero yo no lo tenía en agenda, pedirle perdón al Señor para volver. Cuando me acuesto en mi cama, antes de acostarme en mi cama, yo digo, Señor, y envía un doctor, porque estábamos desde por la mañana esperando que viniera un doctor. Me acuesto en mi cama, que yo le dije, Señor, envía un doctor y que entre un doctor. Jorge Mato. Y mi papá y yo nos quedamos mirando. Yo digo, mira, y era el cirujano. ¿Qué pasa? Después que se va, mi papá me dice, ay, Georgie, qué bueno que te reconciliaste con el Señor. Y yo, bueno, vamos vamos a seguirlo, como decimos en la calle, de rolling pin. Pues me operan, tuve 12 días allá porque no se me bajaba la inflamación. Yo me puse bien flaco, no podía, en esos 12 días yo no comí nada, no podía comer. Voy a casa, me recupero un poco y cuando voy domingo a la iglesia, yo veía al pastor saliendo del templo para meterse a la oficina y él me alcanzó a ver, como a la distancia de aquí a la puerta. Y cuando él me vio, él comenzó a llorar. A llorar, pero a llorar de emoción, no era. Y nos abrazamos y de ahí retomamos otra vez la consejería. Y de ahí, porque estuvimos alrededor de 15 años en consejería,
en los intervalos de cuando yo me apartaba y se quedaba todo ahí detenido. Porque es que a veces nosotros, los cristianos, hacemos como el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, que en realidad ese viaje era bien corto, no iban a estar esos 40 años. Pero nosotros queremos meter nuestra voluntad, nuestra forma de pensar y nuestra propia fuerza para que surja el cambio en nosotros. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Tuvieron 40 años hasta que esa generación se fue y entraron las otras generaciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Nosotros sabemos y estamos conscientes cuando detenemos el proceso que Dios está haciendo con nuestras vidas. Estamos conscientes porque tenemos al Señor y estamos conscientes que metemos nuestras manos en el proceso que le toca al Señor hacer. Si el Señor te dio una palabra de que tu hijo va a volver o tu hija va a volver, si el Señor te dio una palabra de que te va a sanar, si el Señor te dio una palabra de que los familiares que no están sirviendo al Señor van a venir al Señor, el Señor lo va a cumplir. Yo se lo garantizo. ¿Por qué? Porque yo volví en el 2010 con esto fuerte que me sucedió. Mi hermano mayor en el 2011 tuvo una crisis matrimonial bien fuerte, a nivel de casi divorcio. Y mi cuñada le dice, Miki, pero vamos a la iglesia. Y Miki, la iglesia que conocía era la donde yo voy, a la discípula de Sabana Seca. Y él dijo, sí, vamos, pero no voy a ir para la discípulo. Pues se fueron para la de René González porque ellos eran compañeros en high school en Toa Baja y él se sentía como que en más confianza. Allá duró como 13 años. Mi hermano menor, en octubre de este año que está pasando, a mí me tocó hacer una prédica, por primera vez prédica y parte del testimonio. Pues yo lo llamé por teléfono. Le dije, Saúl, porque él se llama Saúl, mira que yo voy a predicar el domingo, es la primera vez para ver, si no tienes nada que hacer, para que vayas al culto. ¿Ves qué pasó? Él me dijo, sí, ajá. Y yo, pues está bien. Yo dije, no va a ir. Cuando te contestan así, ajá, no va a ir. Pues nada, llegó el domingo, voy a predicar y mi hermano mayor, como iban a la de René González, pues yo le dije, llévame a mis papás, búscalos en casa porque se me va a hacer un poco difícil porque quiero ir más temprano y sentarme tempranito, relax, y tú los buscas a casa. Pues mi hermano mayor los llevó y se quedó. Empiezo a predicar, termino la predicación, el testimonio, el pastor hace el llamado y mi hermano menor se convirtió con su esposa, que el lugar de trabajo de él es un autopar. Yo una vez estuve medio día allí y allí no hay una sola palabra buena que digan esos hombres. Ni una. En el único momento que se habló bien fue cuando una dama entró a comprar algo. Se fue la dama, yo miraba todo eso y pero yo no puedo creer esto. No había palabra buena allí. Y siempre hacían estos serruchitos como para comprar cerveza. Mi hermano ya estaba medio alcohólico también. Y yo no me acordaba de esa promesa que el Señor le dijo a mi papá. Ni siquiera cuando fui a predicar ese domingo del 28 de octubre de este año que está corriendo, que ya mismo se cumple un año. Mi hermano se convirtió, aceptó al Señor. Y mi otro hermano, el pastor le dijo a Miki, te quiero aquí. Habló con su pastor y se mudó para la iglesia. Y ahí se cumplió la promesa de hacían como 14 años, que le había dicho a aquel predicador, tus 3 hijos van a estar aquí sirviendo contigo. Por eso les doy ánimo. La palabra dice que nosotros, los hermanos en Cristo,
nos tenemos que dar ánimo los unos a los otros. Eso es un mandato que está en la palabra. Cuando usted ve a un hermano medio triste, dele ánimo. Le da una llamadita. A un hermano enfermo le da una llamadita. Si sabe que esté pasando por una situación, apóyelo con la palabra, no con nuestra propia opinión. Vamos a ayudarle con la opinión del Señor que está aquí, que es la que Él te va a llenar la mente de esto que está aquí para subsanar a este hermano. Cuando yo volví a la iglesia, en el 2016, yo estaba escuchando un testimonio de un muchacho venezolano que era homosexual y pasó casi todo lo mismo que yo, pero un poquito peor, porque a él en su niñez un tío lo violó. Y de ahí en fuera él se volvió bien promiscuo. Él lo dice en su testimonio, y yo sé que es un tema fuerte. Y como le digo, él llegó a decir que él se llegó a acostar como con 700 hombres. Entonces esos transcultos él se llegó como a prostituir. Gracias a Dios yo no llegué a ese punto, pero estábamos en todo lo demás igual. Y yo estaba escuchando ese testimonio y de momento yo estaba acostado viéndolo con el celular y me levanto y fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Y ahí yo sentí que yo estaba... El Señor ya me había liberado, pero yo no lo había sentido todavía. Y yo dije, Dios mío, yo soy libre. Eso fue un gozo, hermano. Eso fue... Es que es indescriptible. Es algo que yo siempre había querido, que lo luché con mi fuerza y no lo logré. Pero cuando empezamos a reconstruir mi vida, el Señor, el pastor y yo, recuerdo que el pastor me había dicho en esa segunda vez que comenzamos en el 2010 la consejería, me dijo, no vamos a concentrarnos en la homosexualidad, vamos a concentrarnos para que tú conozcas quién es Jesucristo, para que el Señor borre de tu mente esa imagen que yo tenía de Dios errónea, equivocada, que el mismo enemigo me había puesto en mis pensamientos desde niño y yo los acepté aquí en mi pensamiento. Por eso yo veía a Dios cruel, yo veía a Dios que no me quería y estaba muy lejos de la realidad. El Señor nos ama, el Señor nos ama y no hay nada imposible para el Señor. El Señor puede cambiar cualquier cosa. Yo lo creo. Escuché el testimonio del hermano Ramón, ¿es que se llama? Anoche escuché ese testimonio y yo en la emisora hablé con él en un momento dado que yo le decía a él, hay una diversidad de pecados, que si el alcohol, las drogas, el homosexualismo, la prostitución, el mentiroso, todo eso. Estos pecados sexuales son bien fuertes para que el Señor empiece a sacar de tu mente, de tu corazón, todas esas historias para que no te hagan daño ahora cuando las estás contando. Él saca todo eso para llenarlo de esto, que es la palabra del Señor, para conocerlo más a Él. ¿Qué sucede? Que el pastor me dijo eso, vamos a trabajar con tu relación personal con el Señor. Y empezamos a trabajar con la relación personal con el Señor. Y todo iba muy bien. Hasta que, porque estas cosas pasan en cualquier iglesia. A veces nos sentimos ofendidos por alguien que te dijo algo y te ofendió y siguió feliz y campante. Y yo todavía aprendiendo, yo me sentía tan mal porque yo me sentía tan herido por esta persona. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que me hiera? ¿Cómo es posible que se pare en un altar a decir gloria a Dios, aleluya, cuando me espetó un cuchillo con una traición, con una palabra bien hiriente? Pues yo dije, Señor, yo quiero que tú me muestres a qué iglesia me voy a ir. Y yo empecé a buscar textos bíblicos, como buscando, hijo mío, ve, ya es tiempo de irte. Y yo
me fui para otra iglesia. 6 meses duré. Todos los cultos domingos estaba yo sentado, que recuerdo, donde está la puerta, era mi silla. Y la entrada era hacia el lado derecho, que yo tenía todo de frente ahí. Sucedió que yo sentado, yo decía, ahora en la iglesia estarán haciendo esto, estarán haciendo lo otro, pero yo fui un poco terco, yo dije, no, yo voy a perseverar en otro lado. ¿Qué pasa? En esa iglesia, yo creo que esa parte se la conté al pastor, cuando estaban haciendo el discipulado, ¿sabe? Cuando una persona nueva llega a la iglesia, pues le dan un discipulado de cómo funciona la iglesia y todas estas cosas. En el discipulado, un día yo estaba así sentado y vino uno de las personas que estaban dando lo que le acabo de mencionar. Estaba bien lleno, era como todas estas sillas llenas. Y yo estaba atrás. Y él empezó a comentar, no, porque hay hombres, gente que vienen a la iglesia para reclutar a los jóvenes para que se metan a homosexuales. Yo sabía que era por mí, aunque yo no iba a eso, yo sabía que ellos estaban deduciendo algo por mí, porque un hombre a mi edad, soltero, les corre la mente. Después de eso, el que era pastor me entrevistó y me empezó a hacer un montón de preguntas como medio capciosas, y en una me dijo, ¿y tú eres casado? Con ese tono. Y yo dije, aquí fue. Y yo no soy casado. Y él, Y yo, pues, y yo lo entendí ahí. Me enfermé el otro domingo, no pude ir. Mi mamá se enferma el otro domingo, no pude ir. Y al tercer domingo yo digo, déjame quedarme a ver si me llaman. Todavía estoy esperando la llamada. Pero yo me fui para mi casa. No quise volver a la iglesia, porque yo quería otra iglesia. Pero el Señor a mí no me dio permiso para irme de mi iglesia, para buscarme otra iglesia. Porque si el Señor te trajo aquí, a ustedes, a todos ustedes, el Señor los trajo aquí, propósito Él tiene, ¿sabes? Y nosotros tenemos que enfrentar todas las vicisitudes. Yo aprendí a perdonar las personas que me digan algo. Antes yo salía corriendo. Ahora yo me voy a casa molesto y le digo, Señor, perdono a fulano de tal delante de tu presencia. Quítame este coraje. Y créanme, hermano, que esto ha sido un cambio del cielo a la tierra. Tenemos que perdonar, porque yo mismo puedo ofender sin darme cuenta. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros, que también está aquí escrito, perdonándoos los unos a los otros. Pero yo estaba un poco terco, eso fue en el 2014. Entonces, yo salgo de mi casa un domingo a cruzar la calle y Margarita Lizardi, que creo que el pastor la conoce, a Margarita Lizardi, el Señor la usa mucho. Y cuando yo paso así en la calle, ella me dijo, se detuvo y dijo, ay, Georgie, yo que te tenía que ver. Y ella bien alegre, bien sonriente, pero que de momento los ojos le cambiaron, se le pusieron rojos con lágrimas, y me señaló y me dijo, déjate de excusas y vuelve a la iglesia. El Señor. Y se fue ella. Y yo me viré mirando para el cielo y le dijo, tú sabes que yo no me inventé lo que me hicieron. Tú sabes que me hirieron. Y di un abaufé y me fui para mi casa. A las 2 semanas, yo siempre padecía de ataques de pánico, pero estaban controlados. A mí me comenzaron ataques de ansiedad. Tan y tan fuerte. Eso es, lo que yo sentía era, no sé si alguien se ha montado en la montaña rusa, ese susto que le da a uno, pero por 5, 6 horas consecutivas. Yo no quería salir de la casa y el Señor me dejó casi 3 años en un matre en el cuarto de mis papás, porque ni siquiera me podía levantar de la cama por mi terquedad, diciéndole a él, tú sabes que yo no me inventé lo que me pasó. Sí me pasó, pero la actitud que yo tomé no era la que debía tomar como cristiano.
estuve todo ese tiempo, que gloria a Dios, fue malo, fue horrible. Yo pensé que me volvía loco. Pero me metí en la palabra y me leí toda la Biblia, que nunca me la había leído la palabra completa. Sí buscaba un versículo de aquí, de allá o en los estudios, pero nunca la había leído completa, y les digo que eso me ayudó a conocer más profundo la mente del Señor. La palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Y aquí está la mente de Cristo. Todas las soluciones para sus vidas están en su palabra. No pierdan la fe. El Señor va a cumplir lo que prometió a cada uno de ustedes. Todo lo que el Señor le prometió se los va a cumplir. Yo sé que se van a gozar en el momento que se cumpla. No se desesperen por el tiempo. Pero pasaron 14 años con mis hermanos y yo para volver. Mi liberación tardó 30 años de mi vida. Y en un segundo estaba libre. Y ese segundo eliminó esos 30 años de mi vida. Santo es el Señor. Un minuto que elimina 30 años de sufrimiento que yo tenía. Gloria a Dios. En un segundo. Recordemos que el tiempo del Señor no es el tiempo de nosotros. Nosotros tenemos los relojes. Pero el Señor, el tiempo es seguido, constante. No hay nada que Él no te vaya a cumplir. Dios no miente. Lo que te prometió lo va a cumplir. Si te prometió que tus hijos van a venir, van a venir. Van a venir. Van a venir. Estoy tan seguro que yo sé que algún día el pastor me va a dar la noticia. Mira, regresó el hijo de fulano. Mira, regresó la hija o los papás, porque también uno puede ir a la iglesia y los papás estén apartados. O el Señor, yo no sé si en este momento el Señor esté obrando en una sanidad aquí ahora mismo. Porque el Señor está aquí. Yo hablo un poquito más pausado, pero el Señor está aquí. Su presencia está aquí. Todo lo que nosotros tengamos guardado en nuestro corazón, no necesariamente cosas tan fuertes, pero alguna raíz de amargura, algún sentimiento que no hemos superado, algo que le hemos pedido al Señor. Señor, por favor, yo no quiero seguir sufriendo esto que estoy sufriendo. Tú conoces, tú sabes todas las veces que yo lloro encerrado en mi cuarto, aleluya, pidiéndote, Señor. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Yo fui liberado del homosexualismo. Y aunque el Señor es bueno y todo esto, uno paga, el Señor nos perdona, pero uno paga ciertas consecuencias, porque ahora mismo yo veo las personas de mi edad que tienen su familia, sus hijos, sus esposas, y yo decía, Dios mío, ¿cómo será ese sentimiento de ser papá? Yo quisiera saber cómo se siente eso, pues, para que ustedes vean cómo es el Señor. Yo estoy cuidando a mis papás, a mi mamá en específico, que ella pues no puede caminar sola, y hace 4 años para acá tiene un diagnóstico no muy bueno, de estos diagnósticos de adultos, vamos a decir. Pero el Señor se ha glorificado y me la ha mantenido clara. Y el Señor se ha glorificado. Y la semana pasada yo estaba poniéndole los pantalones, que la había bañado, porque yo soy el que la baño. Y me vino este flashback cuando ella me vestía a mí, cuando yo iba para la escuela, que yo me trepaba en la cama y ella me ponía los pantalones. Y hoy en día yo puedo decir que yo soy padre. Soy el papá de mis papás. Y los siento y los protejo como si fueran mis hijos. Como ellos me protegieron a mí. Soy papá. Ya sé lo que se siente ser papá. Yo no sé lo que tenga el Señor más adelante, si me caso o no me caso. Pero hoy en día yo no me preocupo por eso. Hoy en día yo me preocupo por esto. Por el testimonio, por la palabra. Y lo demás, como dice el Señor, vendrá por añadidura. Busquemos al Señor en todo tiempo, porque lo demás que nosotros
El Señor sabe lo que tú deseas en tu corazón. El Señor sabe con qué anhelo tú has pedido algunas cosas. Y el Señor te las va a conceder. Pero enfócate mejor en Jesús primero y lo demás va a llegar. No hay imposible para Dios, como dije ahorita. Si el Señor me libertó a mí de la homosexualidad, puede libertar a cualquiera de cualquier cosa que lo tenga atado. Yo estaba escuchando el testimonio de Ramón y no terminé de decir que yo le estaba contando a él. Cuando yo estaba en ese ambiente, yo veía a muchachos deambulando en las luces y yo escuchaba porque la gente lo dice, la gente dice, mira, ese es un tecato, yo no le voy a dar chavo, que si esto, si lo otro, porque se lo va a meter en droga. Pero la palabra me dice aquí, el que te pida, dale. No te dice si es drogadicto, no te dice si fue prostituta, lo que sea. Tú se lo das con el mejor corazón, aunque a veces sabemos que van a utilizarlo para otra cosa, pero el Señor te está mirando a ti, que tú te lo estás dando de corazón. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque también aquí, en la palabra viva, el Señor dice que a veces hemos hospedado ángeles sin saberlo. Y nosotros no sabemos que un muchachito de la calle que te está pidiendo sea un ángel. Sea un ángel. Tenemos que ayudar en todo momento. Obviamente, siempre y cuando tengamos para ayudar también, o una oración. Y para ir concluyendo, no pierdan la fe, de verdad. No pierdan la fe. El Señor es justo, poderoso, y Él los va a llenar de gozo en medio de las tristezas. Así lo está haciendo conmigo, con mi familia, con muchas otras personas que el Señor ha libertado de cualquier pecado. Porque pecado por pecado es pecado. Ante el Señor no va a decir, no, los homosexuales son más pecadores que los alcohólicos. O que el alcohólico es más pecador que el maltratante. Son pecados. Hasta por hacer las mentiras. Si yo cojo en mi vida de mentir y mentir y mentir, ya eso es un pecado consecutivo. Pues yo tengo que trabajar con eso. Porque al Señor no le gustan esas cosas. Pero hay libertad. Y créanme que el Señor lo que les prometió a cada uno de los que estamos aquí, que el Señor permitió que usted venga hoy sin saber nada, para el Señor decirte que Él va a cumplir eso que tú le pediste. Bueno, hasta aquí mi parte y le voy a dejar al pastor. Si hay alguien que quiera pues pasar al frente para una oración, tenemos gloria al pastor. A Dios, gloria a Dios. Ese aplauso, si es para Georgie, está bien. Pero si es para el Señor, déselo fuerte en esta mañana. No te vayas, Georgie. Fuerte para el Señor el aplauso. Esas son las cosas que Dios hace. Aleluya. Así que no te rindas. No te rindas. ¿Por qué? Porque los que se rinden nunca ganan. Solamente ganan los que nunca se rinden. Amén. El altar está abierto en esta mañana. Dios tiene que habernos hablado a todos en esta mañana de una forma u otra. No porque si pasas al altar van a pensar que estás en pecado. No. Si pasas al altar porque tienes una necesidad que Dios es el único que la puede cubrir, el altar está abierto en esta mañana y queremos orar por ti.